Estamos en compañía del doctor Diego Torales, el expresidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días para vos, para toda la audiencia que desde muy temprano ya nos sigue, ¿no? Bueno, invasión, penosamente tenemos que volver a tratar este tema y ya en estas últimas semanas estuvimos en los diferentes medios de comunicación teniendo que recibir noticias fatales, inclusive con relación a este tema. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cómo manejan ustedes desde ARP los números, por ejemplo, y las zonas más críticas de invasiones a propiedad privada? Bueno, en realidad estamos bastante preocupados. Viene ya varios días siendo titulares de periódicos la situación de falta de seguridad jurídica por la cual están pasando todos los productores en distintas áreas de la República, desde aquí cerquita nomás, Paraguarí, Cordillera, hasta lugares un poco más alejados, ¿no? El caso de Alto Paraná, Canindeyú, donde estamos teniendo focos bastante interesantes de invasiones. Eso también por la falta de castigo o seguimiento de los casos, por falta de, seguramente en donde hay elementos políticos. Generalmente estas invasiones tienen un sesgo bastante marcado político, ¿no? El bendito protocolo que no termina de generar un problema para nosotros porque no se interrumpe la comisión del hecho punible y terminan habiendo daños colaterales, ¿verdad? Niños que están en estado de precariedad, jóvenes madres también que son utilizados como escudos humanos a la hora de tener que llegar a la fase 3 de aprehensión de personas, se los utiliza como escudo humano y eso realmente preocupa a nosotros como gremio y realmente deja una muy mala imagen a nivel país de lo que es la falta de seguridad jurídica. Está mencionando usted, doctor, lo que es este protocolo de intervención en los casos de invasiones. Por favor, háganos de nuevo un repaso, comentándonos cuáles son los pasos y lo que usted está explicando, lo burocrático que es. Para entender. La principal crítica que se le hace al protocolo es que no se logra interrumpir la comisión del hecho punible. No vamos a terminar de quejarnos y decir que en realidad el único delito que no se interrumpe cuando se está en flagrancia es la invasión de propiedad privada. Entonces eso hace de que los invasores se afiancen, te terminan talando tus árboles, te terminan, digamos, hurtando o el famoso avigjeo. Si, digamos, tienen mucha continuidad de eso, ellos comienzan a construir viviendas precarias. Entonces, lo que se genera es una especie de situación anárquica dentro del propio campo del productor. Cuando se agrava más, cuando naturalmente ya están muy afianzados y la policía ya se ve absolutamente imposibilitada de realizar lo que se llama la fase 3, que es de aprehensión de personas. Tenemos casos emblemáticos que lo reiteramos permanentemente, el caso de Pindo, donde ya hoy están asentadas más de 1000 familias, en una propiedad que en realidad da pena ver cómo se ha destruido todo ese ecosistema. Y bueno, tenemos otros casos que también hoy llaman poderosamente la atención por la violencia con la que se están manejando. Los casos en Paraguarí son de público conocimiento, han quemado tractores, han quemado casas patronales, han disparado contra vehículos de la Policía Nacional. Y eso realmente refleja una situación poco favorable por la cual estamos viviendo los productores, o sea, digamos, los que por lo menos pretenden trabajar tranquilos, que no están pudiendo. Todo ello por maquinarias de invasión que realmente tienen pareciera una estructura política muy, muy interesante, porque apenas va la policía, al día siguiente ya tienen 2 o 3 senadores haciendo lobby en pro de las invasiones. Y eso nosotros creemos de que es un mensaje muy negativo, porque lo que se está haciendo claramente es apología al delito, ¿no? Bueno, este protocolo de intervención de caso de invasión a las propiedades privadas, ¿nos recuerda cuántas fases tenía? 3 fases. ¿Y el tiempo en el que en promedio desde que se empezó a aplicar se termina eso? Eso se había modificado ya, se había acortado los plazos, pero igual terminan siendo exageradamente largos. Díganos un tiempo, meses, años. Vos podés llegar a tener 4 o 5 meses desde que te ingresan a la propiedad hasta que finalmente termina siendo liberada.
En algunos casos hay agentes fiscales que realmente ven la problemática y acelera, porque finalmente el agente fiscal que interviene en el hecho punible, digamos, en la investigación del hecho punible, hay muchos de ellos que son bastante diligentes. Yo tengo un caso en Cordillera que comenzó hace 3 meses, están todos los elementos para ya llevar a fase 3 y están talando árboles, están generando los tiros, todos los días hacen tiros de armas de fuego de noche, amedrentando un poco a los propietarios y innecesariamente se está pasando como 3 o 4 meses. Entonces, hay casos en los que, por ejemplo, los fiscales en 2 o 3 meses ya logran llegar a fase 3. Eso depende mucho de la voluntad investigativa que tenga la agente fiscal, ¿verdad? Nosotros, vuelvo a reiterar, siempre abogamos porque se interrumpa el hecho punible para que rápidamente el hermano productor pueda estar de vuelta en posesión pacífica de su inmueble, ¿verdad? Porque si no, no es fácil. Es lo mismo que vos tengas en el patio trasero de tu casa un visitante, digamos, que está utilizando tu quincho, está utilizando tu parte de tu casa y que vos no lo puedes sacar, ¿verdad? O sea, se da la misma situación en los campos, ¿no? Cuéntenos un poco acerca del caso de Paraguarí para la gente que de repente nos siguió muy de cerca, que no conoce a profundidad lo que ocurrió allí, para ilustrar, vamos a decirle con un ejemplo, la situación que se vive con las invasiones. En realidad, el caso Paraguarí llama mucho la atención el grado de violencia con el que actuaron. En Buyapeú terminan quemando 2 retroexcavadoras que estaban haciendo encima un trabajo comunitario, ¿no? Estaban reparando unos caminos. Hubo disparos de armas de fuego hacia vehículos de la Policía Nacional. Terminaron quemando casas patronales. Las víctimas son el señor Farías, la familia González Arellano y León Pastore. Realmente para nosotros eso fue un punto de inflexión porque dentro de la investigación fiscal llevada a cabo, digamos, con mucha diligencia por miembros del Ministerio Público y de la Policía, se logró corroborar de que efectivamente uno de los que brindó la información privilegiada era el propio director del INDER, ¿no? Situación que generó una nota. Director del INDER de esa zona. El INDER de la zona, ¿verdad? Exactamente, el señor Luis Alberto Mesa. Nosotros en su momento, en fecha 2 o 4 de julio, habíamos hecho ya por nota una queja al presidente del INDER, al doctor Horacio Manuel Torres. Y bueno, ante la falta de respuesta, durante la semana pasada, la Comisión Directiva de la Asociación Rural del Paraguay y de la Unión de Gremios del Paraguay han decidido retirar sus representantes del Consejo de lo que sería el control de gestión del INDER, ¿no? Situación que motivó digamos, una reacción porque a la falta de respuesta del ente nosotros no podemos estar mirando displicentemente lo que está pasando, ¿no? Ahí el propio director del INDER de la regional Paraguarí andaba, digamos, haciendo loas a la invasión y nosotros nos preguntábamos qué ocurriría si el INDER con sus distintos directores de distintos departamentos propiciaban las invasiones. Una institución que debería de velar por la seguridad, por los canales institucionales digamos, para que el campesinado tenga sus tierras, haciendo apología al delito, lleva a la anarquía absoluta, ¿no? Invasiones a propiedades privadas, reiteramos, doctor, tierras que están con los documentos al día y aportando como corresponde sus tributos también. Aportando al fisco, trabajando racionalmente la tierra. En los casos que yo te decía de Paraguarí, incluso son pequeños productores. Estamos hablando de productores que tienen entre 30 y creo que 100 hectáreas como mucho. Entonces, a veces la gente se hace la idea de que solo afecta a grandes tenedores de tierra y no es así, ¿verdad? En el caso Paraguarí, Cordillera, tenemos productores realmente que son víctimas pequeñas. Y no solamente de invasión de propiedad privada, sino que también de avigeo, daño, coacción y otros hechos punibles, ¿verdad?
no tenemos que olvidar de que para cometer el avigeo a veces los delincuentes utilizan situaciones digamos, muy extremas. No olvidemos el caso del Chaco, ¿verdad? Donde toda una familia pierde la vida, porque en realidad el fin de los delincuentes era el avigeo, ¿verdad? Hay otra zona que preocupa mucho y en esta semana se está tocando mucho lo que ocurre en esa zona, que es Alto Paraná. Más de 50 invasiones se reportaban en esa zona, inclusive la víctima fatal que mencionamos, una bebé. Ayer reportaron el fallecimiento en uno de esos campamentos precarios. ¿Cuáles son las denuncias de repente y las conversaciones que ustedes reciben como gremio desde esa zona? El caso de Alto Paraná tiene una característica importante, ¿verdad? El valor comercial de las tierras. Si te fijas, hay muchas de esas propiedades están ubicadas sobre la supercarretera. La situación de precariedad en la que están viviendo esa gente es lamentable. Lamentamos muchísimo la pérdida de una vida de un infante, ¿verdad? Yo creo que hay que tomar, digamos, medidas en contra de la gente que realmente les da la logística a esta gente para que se ubique y invadan, porque no piensan, vuelvo a reiterar, en las criaturas, no piensan en las mujeres que utilizan de escudo humano. Y esto tiene un interés comercial, ¿verdad? O sea, claramente ahí no hay ¿qué necesidad hay de invadir una propiedad sobre una supercarretera si la intención es la de, por ejemplo, con vista a lo que dice la reforma agraria, ¿no? O sea, el de producir, hacer trabajar la tierra? En realidad ellos no están con esa intención, ¿verdad? El valor comercial de esas tierras es bastante elevado, entonces tiene un interés más pecuniario que un interés social sobre lo que es el valor de la tierra, ¿verdad? O sea, hay colonias del INDER que están literalmente deshabitadas. Yo quiero que vos recuerdes de que cuando se había expropiado las tierras de Antevi, de las 250.000 hectáreas hace 30 años aproximadamente, eso se vendió como que iba a ser la solución a la problemática de la tierra. Situación que nunca se dio, ¿verdad? Hoy tenemos que en realidad en Alto Paraná y en el departamento de Canindeyú también tiene esa característica. Las invasiones son generalmente sobre las grandes autopistas, ¿verdad? Y estas propiedades tienen un altísimo valor pecuniario, ¿verdad? Estamos hablando de 30, 40 mil dólares la hectárea sobre ruta, ¿verdad? En realidad ese es el trasfondo. No hay un trasfondo de la necesidad de la tierra para el cultivo, para la economía familiar sustentable del campo. O sea, eso forma parte de una retórica medio vacía, ¿verdad? Por eso que es importante que también los políticos que están apadrinando las invasiones, llámense de la bancada de Frente Guazú u otras facciones de izquierda, sean un poco más conscientes a la hora de digamos, apadrinar estas invasiones, porque en realidad terminan habiendo daños colaterales como la de esta infante, ¿no? Usted menciona, y a lo largo de la entrevista lo ha hecho, en ningún momento dijo los invasores son los campesinos, los invasores son, sino que los coloca a ellos también como víctimas de gente que los está manipulando, que los está utilizando, aprovechándose de sus necesidades. ¿La ley, doctor, contempla eso, contempla ese castigo o solamente a quienes están ingresando a la propiedad privada? ¿Qué es lo que dice nuestra legislación ahora? Yo creo que tenemos que mejorar muchísimo nuestra calidad legislativa. Para que nuestra calidad legislativa mejore, tenemos que tener mejores parlamentarios, cosa que no se da, ¿no? O sea, se da la inversa. Cada vez tenemos una peor representación parlamentaria, ¿verdad? Entonces, si nuestra fábrica de leyes es el Parlamento y en el Parlamento hay realmente ciudadanos de muy poca o casi nula preparación, poco podríamos esperar de las normas que van a salir de ahí. Si bien es cierto, se castiga la apología al delito, vas a ver que en la gran mayoría de los casos de invasión o de otros delitos en donde en realidad hay una especie de padrinazgo político, los políticos no terminan procesados. Terminan procesados otra vez de vuelta esta gente que es manipulada, y eso para nosotros es lamentable, ¿verdad? O sea, acá hay claramente
parlamentarios metidos, te repetí el caso Paraguarí, donde el propio senador Sixto Pereira va a visitar a los invasores y sin embargo no hay, digamos, nadie que se anime a investigar cuál es el grado de participación que tienen estos legisladores en los hechos punibles investigados. Nosotros creemos de que alguna vez se tiene que castigar más duramente a los que motivan estos hechos punibles. No puede ser que tengamos una imagen en la cual estemos llamando a invertir en nuestro país, cuando en realidad más de la mitad de todos los inversores del país vienen a invertir en el rubro del agro. Sin embargo, damos una pésima imagen de lo que es la seguridad jurídica. O sea, alguna vez tenemos que tratar de fomentar las inversiones, pero brindando seguridad jurídica. Ojo, y no solamente a los inversores, a los propios nacionales, ¿verdad? ¿Cómo vos te vas a ir a invertir en el campo a sabiendas de que vas a tener avigeo, de que se te va a quemar la casa, de que se te va a quemar la camioneta, de que te pueden secuestrar, de que te pueden invadir tu tierra? O sea, es un mensaje muy negativo. Nosotros creemos que alguna vez tenemos que llegar a una situación en la que podamos invertir y que el propio Estado nos brinde la seguridad jurídica y no, por el contrario, parlamentarios, llámese diputado o senador, y más aún con el caso, con el agravante de lo que está ocurriendo en el INDER, ¿verdad? Que ojalá podamos reencauzar la vía del diálogo con la gente del INDER. Decía, diputados y senadores visitando tierras invadidas, ¿verdad? O sea, es lamentable, ¿no? Hablando de la situación un poco del INDER en un apartado breve, doctor, ¿ustedes siguen fuera del Consejo? Seguimos fuera del Consejo. ¿Qué situación se dio dentro del INDER con relación a ese caso? Como la decisión de retirar a su miembro del Consejo la tomó la Comisión Directiva de la Asociación Rural del Paraguay. La Comisión Directiva es el organismo que debería de incorporar de vuelta a su consejero al INDER. Y en este caso es usted. Que en este caso radica en mi persona, exactamente. Entonces yo o sea, volvería en el caso de que la Comisión Directiva levante esa disposición. Tengo entendido de que el día, o sea, los lunes sesiona la dirección, la Comisión Directiva y hasta hoy no se ha levantado esa disposición. La UGP también mantiene esa postura. Entonces somos digamos, los representantes del sector privado. Estamos, digamos, hoy no estamos en la componenda de esa mesa, que es el Consejo. ¿Pero en el INDER ya se tomó alguna medida? El INDER ha destituido momentáneamente al director del departamento de Paraguarí, Luis Alberto Mesa. Consideramos de que es una muy buena, digamos, un muy buen mensaje de parte del presidente del INDER, e incluso él hizo pública la intención de tratar de acercarse a los gremios para tratar de zanjar un poco estas diferencias. En un contacto telefónico, él, digamos, se comunicó con el presidente de la Asociación Rural del Paraguay y le pidió una audiencia que lo va a hacer en frente a la comisión directiva, tratando de explicar seguramente por qué tardó tanto digamos, en destituir a este funcionario. Ojo, que estamos teniendo también quejas de otros funcionarios de otras cabeceras departamentales, ¿verdad? Denuncias que ustedes están recibiendo particularmente. Sí, porque llamativamente se están dando muchos casos de invasión ahora en varios puntos. Entonces queremos ver un poco cuál es el funcionamiento o el grado de participación de los funcionarios del INDER en todas estas invasiones, ¿verdad? Usted mencionaba que como apología al delito de repente se contempla el castigo para estas personas que se aprovechan de la gente más humilde llevándolas a ocupar tierras que están bien documentadas, que son propiedad privada. ¿Hay algún antecedente que usted conozca en que ya se haya castigado a alguien que se aprovecha así de los pobres, vamos a decirle directamente? Mira, ahí justamente está nuestra preocupación, ¿verdad? La falta de castigo a los políticos, intendentes, gobernadores, miembros de junta departamental. Quiere decir que no, nunca se castigó a nadie. Nunca se ha castigado a nadie. Entonces vamos a seguir teniendo casos. Recuerdo un caso en
en el departamento de Cordillera, en el distrito de Tobatí más precisamente, donde los invasores recibían provistas en una camioneta de la gobernación. Imagínate, o sea, invasores recibiendo logística de la propia gobernación. Eso para nosotros fue, digamos, bastante triste. Y casos como esos se repiten en varios lugares, ¿verdad? Nosotros creemos de que eso se tiene que desalentar. No puede ir un organismo del Estado, o en este caso gobernación o intendencia, a brindar logística para que la gente cometa un delito. El día que tengamos una sanción ejemplar a esta gente que, digamos, de alguna u otra manera está fomentando los hechos punibles, ahí vamos a comenzar a cambiar lo que es, digamos, las invasiones a propiedad privada. Porque yo te vuelvo a repetir, nosotros estamos seguros de que lo que más falta en este país es la falta de seguridad jurídica. Y eso no es algo nuevo, ¿verdad? O sea, es algo que ya viene de años y años y años, ¿verdad? Tenemos que cambiar un poco esa imagen y brindar seguridad jurídica a los nacionales y a los extranjeros. Los extranjeros de repente que también es otra de las razones que arguyen estas personas que usted mencionaba, los políticos de repente para aprovecharse de la gente como Alto Paraná, que son tierras de inmigrantes japoneses, muchos usan la frontera inmigrantes brasileros también. Sí, con un discurso xenofóbico bastante triste, porque en realidad hay mucha gente que viene a trabajar no porque, o sea, ellos eligieron venir a Paraguay y a trabajar, ¿no? Y tenemos gente que está haciendo un discurso xenofóbico en contra del brasiguayo, en contra de... Y yo creo que eso tenemos que eliminar, ¿verdad? Si queremos volvernos un país competitivo, un país que en realidad quiere formalizarse y tener productos de calidad, yo creo que tenemos que comenzar a trabajar más seriamente, ¿verdad? Y no plantear proyectos de ley absolutamente traídos de los pelos, leyes de expropiación lamentables. Mira, tenés, lo de Antey es lo más significativo, pero sobre pretexto de una correcta reforma agraria terminan haciendo enormes negociados. El INDER hoy está, calculo yo que ni siquiera tiene un catastro real de qué es lo que tiene. Encima se presentan proyectos de ley como los que hablábamos la pasada con el doctor Manuel Riera acá en el canal, en el cual, lejos de tratar de solucionar o formalizar al campesinado, lo que hace es volver a legislar sobre lo que ya está legislado y encima mal legislado, ¿verdad? Acá tenemos que llevar al campo de la práctica. Hay invasión, hay abigeo, hay coacción hacia los productores, una sanción ejemplar, ¿verdad? Yo creo que hay que dejarle al productor de la tierra que trabaje tranquilo. O sea, ¿qué es lo que tanto se pide? ¿Se pide exoneración de impuestos? No, no se pide exoneración de impuestos. Se pide trabajar tranquilo. Se pide que vos puedas llegar con tu familia al campo tranquilo y no que vos te vayas con tus hijos, tus nietos y terminen todos muertos porque resulta que había una carga que entregar a un frigorífico, ¿verdad? O sea, ¿a dónde vamos a ir con ese tipo de acciones, ¿verdad? La gente pide trabajar tranquila, es todo lo que piden, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta concreta de la RP? Usted decía falta castigo. ¿Qué es lo que ustedes le proponen a las autoridades? ¿Más años de cárcel? ¿Cambiar la ley? Lo decía en concreto hace unos minutos. ¿Eliminar ya definitivamente el protocolo de intervención y cuáles son las otras propuestas concretas? De hecho, que el Código Procesal establece claramente que cuando hay la comisión de un hecho punible, se tiene que interrumpir, en flagrancia, se tiene que interrumpir el hecho punible. Entonces nosotros lo que pedimos es que se cumpla lo que establece el Código Procesal Penal nomás, ¿verdad? O sea, sin hacer más nada, ¿verdad? Acá de contramano se estableció un protocolo que es absolutamente ilegal, dicho sea de paso. Como rural pedimos lo último en relación al INDER, por ejemplo, lo que pedimos es que no, digamos, se ampare a delincuentes que están empotrados dentro de instituciones, y más todavía como el INDER, ¿verdad? Que tiene cobertura a nivel nacional a través de sus distintas cabeceras departamentales. O sea, nosotros queremos que la gente trabaje en relación a las normas que ya están establecidas. Queremos seriedad de parte del funcionariado público.
¿verdad? O sea, por eso retiramos justamente, pateamos el tablero, como diríamos, en relación a lo que es el INDER, porque ante la, digamos, la evidencia que teníamos en contra del funcionario, aún así no se tomaban las medidas. Queremos que se castigue ejemplarmente cuando hay pruebas de que hay funcionarios que están, digamos, haciendo apología al delito. Eso es todo lo que pedimos. Que se cumpla la ley que ya está. Y quiero reiterar esto, el protocolo de invasión a propiedades privadas se elimina. Se tiene que eliminar en algún momento dado, porque es ilegal, absolutamente ilegal. El único hecho punible que ante la flagrancia de los hechos, ahí hay delitos ambientales, a lo que no lo hablamos, ¿verdad? O sea, tener una ley de deforestación cero en toda la región oriental, cualquier productor echa un árbol y puede ir procesado, puede ser multado, pero sin embargo tenés invasiones grandes como la de Pindó, donde se están deforestando 1.000, 2.000 hectáreas a la luz del día, ante los ojos de las autoridades, y no se hace absolutamente nada. Entonces, si exigen el cumplimiento de la ley, de las leyes ambientales por parte de los productores, ¿por qué no debería de interrumpirse la comisión de estos hechos punibles? Muchísimas gracias, doctor, por su visita. El día de hoy, en Promañana, por supuesto, los vamos a seguir acompañando en todos estos procesos y los esperamos con más novedades cada vez que estas surjan. Muchas gracias a vos, al canal, por el espacio que nos brindan siempre. El mensaje de la Rural es claro: queremos trabajar tranquilos, queremos seguridad jurídica y física para todos los habitantes de la República. Finalmente ese es nuestra única petición, ¿verdad? No es mucho lo que pedimos, finalmente es nuestro derecho nada más, ¿no?